Ay, muchas gracias. Vuelven rápidamente. Ya nos falta poquitito para que termine el viernes, ¿no? Comprendo que para ustedes también esta cuestión es fundamental, es bien importante. Bueno, Los enfoques ¿de qué? seguimos pensando en esta idea. Dice, ¿qué es lo que desgarra, lo que lastima la subjetividad actual? Bueno, dice, está causado esta cuestión por una dinámica del mercado. Este mercado de lógica neoliberal, de contexto histórico, dice, de una lógica cuya temporalidad tiene que ver con la velocidad, la sustitución y la inmediatez. Dice, todo hay que hacerlo velozmente, con mucho cambio y con respuestas inmediatas. Este sería uno de los valores de este tiempo histórico. Dice, es un tiempo histórico que le da mucha importancia a lo rápido, al cambio y a lo que ofrece una respuesta inmediata. Lógica de tiempo que no condice con la necesidad de tiempo que tiene el aprendizaje. Dice, produce como una desligadura, como un montón de fragmentos, como si el ser humano se tuviera que convertir en una máquina, ¿no? Dice, en tiempos de mercado, en tiempos de condiciones como las que tenemos, el ser humano tiene que parecerse a una máquina que tenga respuestas rápidas, que modifiquen inmediatamente, ¿sí? Y que sean ya. Tal vez comprender el tiempo histórico, comprender el contexto, comprender los entornos, nos haga precisamente ser buenos docentes, ¿no? Dice, estas cosas que son del entorno, lo veloz, el cambio constante y permanente, lo inmediato, también aparece cuando se piensan de determinadas maneras las formas de la enseñanza, las formas del aprendizaje en la escuela y el sentido de aprender en la escuela. Y estas cosas que son propias del contexto y del entorno, no son propias del sujeto y del proceso de aprendizaje. Miren, en esta placa dice, y es un poco incómodo, pero es la única forma de que los chicos nos presten algo de atención durante la clase. Y bueno, ustedes acá pueden hacer un montón de relaciones, de plantearse si realmente entre lo que está por fuera de la escuela y lo que está dentro de la escuela, lo que tiene que pasar adentro de la escuela podrían ser iguales. Y uno ya mirando esta placa diría, hay cosas que no tienen que pasar de la misma manera adentro de la escuela a como pasan afuera. Estos contextos, donde generan condiciones subjetivas, solo pueden entenderse si son mirados en los distintos contextos en los que el sujeto participa como un miembro social. La escuela, la familia, el trabajo, el club, la institución religiosa. Es decir, ¿cuál es la variedad de contextos por donde se ubica el ser humano, transita este ser humano, que también tiene que aprender en la escuela?
Dice, todos estos espacios son espacios sociales, organizados, jerarquizados, en algunos con explícitas intenciones educativas, en los que se establecen relaciones sociales tanto horizontales, porque el poder se distribuye igualitariamente, como en el grupo de amigos, de pares o de compañeros de trabajo, o bien relaciones asimétricas y jerarquizadas, en donde el poder determina las interacciones, las participaciones, impone formas de simbolizaciones, modos de pensar y de actuar. Miramos la idea de contexto, la idea de tiempo, de época. Dice, lo llaman libro, pero no tengo ni idea de dónde van las pilas. Y uno diría, ¿hay ahí un problema de aprendizaje, un aprendizaje que hace problema? ¿O este aprendizaje se lo considera un problema de acuerdo al contexto de interacción donde se produce? Fuertemente escuchamos en el espacio de la escuela, los niños, los chicos no leen. Y puede ser cierto, no digo que no, eso también pasa, ¿sí? Pero también pasa que debería preguntarme en algún momento, ¿y qué sería leer? ¿Cómo sería leer y de qué manera sería ese leer? Es decir, no tiene los mismos significados si no lo comprendemos en la variedad de interacciones que el sujeto produce en los contextos por los cuales transita. Dice, frente al aprendizaje es necesario interpretarlo como complejo, no se produce de igual modo en la persona, es personal pero acontece en lo social, existen condiciones que lo pueden facilitar o obstaculizar, estamos involucrados en la propia historia personal y se produce en situaciones tanto escolares como extraescolares. Es tal el nivel de complejidad que para poder trabajarlo, para poder ser nosotros los especialistas de comprender el aprendizaje en la escuela, vamos a tener que recurrir a algunas figuras que me ayuden, y la autora dice, voy a recurrir a los puentes. ¿Cuáles son los puentes de conocimiento que me van a ayudar? En primer lugar, dice la autora, el campo de las ciencias de la educación, entendidas como ciencias humanas y sociales. No podría ser un buen profesor, una buena profesora, no podría cuidar el aprendizaje del otro si no tengo la formación del campo de ciencia. Si en ese campo de ciencia no aparecen los aportes de la filosofía, de la sociología, de la psicología, la didáctica, la pedagogía, hoy quedó repetido, la historia, la antropología, la lingüística, las ciencias políticas, porque el aprendizaje siempre se lo comprende en la trama de ciencia, contexto e intersubjetividades. Dice, en esta trama se lo comprende. Y en esta trama tengo todos estos aportes del conocimiento para poder entramar contexto, intersubjetividad, aprendizaje. Se abrió un segundo puente entre las teorías psicológicas que abordan el aprendizaje de distintos puntos de vista. Yo a esto les dije que vamos a tener un largo conversar sobre estas teorías. Acá estamos comprendiendo en la complejidad para después abordar las teorías. Lo miran al aprendizaje desde distintos puntos de vista. Porque una de las cosas que no debería pasar es reducirlo, resumir la complejidad. No lo puedo reducir en complejidad, ¿sí? Sino que necesito precisamente que los distintos puntos de vista
no reduzcan, sino que hagan otra cosa, posibles vinculaciones para no reducir. Dice, entonces abrimos este tercer puente, pensar el aprendizaje con las teorías para pensarlo en y desde su contexto y con los que participan, con los que aprenden, pensarlos con ellos, allí donde están. No solo comprender al aprendizaje, sino también pensarlo con quienes están aprendiendo cuando están aprendiendo. El otro puente dice la complejidad en las instituciones educativas. Estas instituciones deben contribuir al análisis del sujeto que aprende un objeto de conocimiento y también del sujeto que enseña el objeto, armando un vínculo entre objeto, actores y contexto. Contexto escolar, actores, el que enseña y el que aprende, objeto de conocimiento, cómo se da el objeto de conocimiento para quien lo aprende y para quien lo tiene que enseñar. El quinto puente. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Por supuesto. Porque yo estaba comparando con la bibliografía que tenemos y solo tenemos el capítulo 3 de Cecilia y esto que va a ser de cuentos, esa bibliografía, o sea, no estaba en el compilado de bibliografía, yo solo tenemos el capítulo 3 que es donde habla de las intenciones y la primera del contexto y los entornos. ¿Lo puede subir después? Sí, sí, lo van a tener porque lo vamos a necesitar, ¿eh? ¿Sí? Igual esto estaba en las primeras hojas, creo que en el prólogo, lo de los puentes. Bueno, lo reviso para ver, de memoria así no lo tengo, porque pudo haber quedado el compendio, como pasó con otro material que se le perdió una hoja, que estaría ahí. A ver, después Laura confirmalo y si no yo después miro. Si no está lo subo y si lo tiene. Sí, está en el prólogo, profe. En la parte del prólogo está. No sé bueno, si se ve ahí. Bueno, listo. Entonces vemos después si hace falta algo más, ¿no? Dice, hay teorías que explican el aprendizaje, se lo investiga, se lo observa, y desde esa teoría y de esa investigación se lo pasa a tener en cuenta para la práctica educativa. Esta investigación y esta práctica educativa produce tensiones entre la intención pedagógica que yo tengo y la formación en el oficio de enseñar. Dice el sexto puente, si un estudiante me muestra que aprende de una determinada manera y yo no lo comprendo, el problema no es del estudiante, sino del saber que tengo del oficio profesional. Miren, hay una anécdota muy linda de Francesco Tonucci, ¿no? Tonucci dice, pienso qué pasa cuando una mamá, un papá, llega a la escuela y se encuentra con un maestro que le dice, yo no sé qué hacer porque su niño no aprende. Él dice, para mí, y para comprender lo dramático que tiene esa expresión, miraría otra cosa. Es como llevar el mismo niño al médico y que el médico le diga a los padres, mire, ese niño está enfermo, pero yo no sé qué enfermedad tiene ni cómo curarlo. Entonces, Tonucci dice, si llevamos un niño al médico y el médico dice, sí, está enfermo, pero no sé ni qué enfermedad tiene ni cómo curarlo, ¿qué haríamos como padre? ¿Qué harían ustedes como padre, como madre? Cambiar de médico. Buscaría otra opinión.
Y Tonucci dice igual, ¿no? Si lo que me dice el maestro, que es el que tiene el oficio, profesa el oficio de enseñar, y me dice que no aprende, pero no sabe qué hacer con eso, dice indudablemente voy a buscar otro maestro. Que no es, dice, me puede decir que hoy no tiene la respuesta. Eso sí me lo puede decir. Pero junto con eso me tiene que decir, pero ¿sabe qué? Nosotros estamos investigando, estamos estudiando para ver de qué manera vamos a enseñar para que pueda aprender, ¿no? Para que pueda aprender esto, la matemática, la lengua, ¿sí? Esto que enseña la escuela. Bueno, ese relato de Tonucci me parece como bien importante. Dice, el maestro no lo sabe todo, por supuesto, pero lo que no puede decir es que no se va a poner a investigar para ver qué es lo que le falta saber, ¿no? Así, lo que tenga que investigar sea cómo está aprendiendo el niño. ¿Mm? ¿Cómo está aprendiendo este niño o esta niña? Muy bien. Dice, también tiene que ver con el punto anterior, ir a consultar todo lo que se pueda para enseñar ciencia con conciencia, ¿no? Para no hacer las cosas, como diría mi abuela, cada vez que se enojaba, a la Bartola, ¿no? No sé qué habrá sido la Bartola, pero decía, hacer las cosas a la Bartola, era hacerlas así nomás y, bueno, no, dice, parecería que acá las cosas hay que hacerlas con conciencia de ciencia, ¿no? Hay saberes que hacen a eso. Dice, como docentes, será siempre nuestro mayor desafío comprender el aprendizaje y acompañar al sujeto que aprende para que aprenda. Nuestro más grande desafío. ¿Por qué? Porque nosotros podemos enseñar, pero cuando enseñamos educamos, ¿sí? Podríamos enseñar con lo tecnológico, enseñar matemáticas usando la tecnología, dibujo usando la tecnología, inglés usando la tecnología, podríamos hacer todo eso. Pero cuando hacemos eso, estamos educando en humanidad. ¿Es el aprendizaje un fenómeno humano? ¿Es un fenómeno de la humanidad? Por ende, nos compromete como seres humanos el desafío permanente de comprenderlo. Recuérdalo, el aprendizaje siempre se lo comprende en la trama de ciencia, contexto e intersubjetividad. En términos cotidianos, a eso lo llamamos experiencia. En tanto, esta experiencia es algo propio, es algo de lo que nos vamos apropiando, en tanto conectemos con esa experiencia que se llama aprender. Bueno, para ilustrar, les traje cosas estas que yo tomo para ilustrar nada más, fracasos famosos. A ver cómo suena esta idea de fracasos famosos, ¿no? Por ejemplo, vamos a Michael Jordan. No sé si lo conocen, si saben algo de él. Dice, después de que no lo eligieron en el equipo de baloncesto de su escuela, se encerró en su cuarto a llorar. ¿Lo conocen a Michael Jordan? ¿Saben algo de él? Como yo después les dejo las placas. Ícono del básquet, ¿no? Pero en la escuela no lo eligieron y se encerró a llorar. Vamos a Steve Jobs.
a sus 30 años estuvo deprimido después de haber sido echado de la compañía que él mismo había creado. Creó la compañía creció y su propia compañía lo echó. Depresión a los 30 años, ¿no? Después vamos a ver si hacemos algo más porque ahí hay algo más para saber. Albert Einstein no habló hasta los 4 años de edad y sus maestras decían que nunca aprendería mucho. Un antes y un después de la cabeza de Einstein. Si nunca has fallado, es porque nunca has tratado algo nuevo. Ahí sería una síntesis, ¿no? Walt Disney fue despedido de un diario porque no tenía suficiente imaginación y no tenía ideas originales. Eminem. Dice, acá no logro ver bien, sus problemas personales, sí, ya está. En la escuela y con sus problemas personales, con la droga y la pobreza, tuvo un intento de suicidio, ¿sí? Fíjense después qué pasa con Eminem. Los Beatles fueron rechazados por una firma discográfica, les dijeron que no les gustaba su sonido y que no tenían futuro en el mundo de la música. Otro más. Oprah Winfrey dice, fue despedida de su trabajo como reportera de noticias porque no servía para trabajar en la televisión. No la conozco, no busqué datos, pero indudablemente es uno de los famosos que lloró por lo que los demás le dijeron, ¿no? Profe. Sí, Débora. Profe. Oprah Winfrey es una conductora muy conocida en los Estados Unidos. Tiene un programa donde hablan de diferentes temas y es así como un referente para las mujeres e incluso para la humanidad. Che, es uno de los programas más importantes. Siempre la nombran en las películas. No investigué lo que me faltaba, pero re gracias, Débora, por traer el dato, ¿sí? Y muy bien. Miramos ahí. Ya estamos sobre el final. A ver, ¿qué ven ahí? Te dan la consigna, pero no te dan herramientas para que resuelvas dicha consigna. Se me ocurre eso. La consigna es clara, tienen que escalar el árbol, pero no tienen en cuenta el tamaño de los animales, las capacidades o las extremidades. Muy bien, muy bien. También, profe, puede ser que no busca la manera, digamos, de integrar a todos para que todos puedan hacerlo, porque, por ejemplo, está pidiendo que para seleccionarnos tienen que escalar un árbol. ¿Y cómo haría ese pez si no puede hacerlo? Si no puede trepar, si sale al aire se muere. Después la foca no podría hacerlo. El único que podría hacerlo es el mono, entonces no estaría integrando a todos tampoco. Muy bien, muy bien. Estaría faltando esta idea de inclusión, me parece a mí, ¿no? Muy bien. Sí, claro. No se tiene en cuenta el camino porque se les dio la consigna y en el camino hay un montón, como lo que importa, y en el camino hay un montón de cosas y de dificultades que hay que ir superando, y cada uno puede llegar a su propio proceso. Muy bien. A su propio... Bueno, buenísimo lo que estamos recorriendo, ¿no? Bueno, gente linda, así estamos sobre los finales de la clase de hoy y les voy a dejar presentado a alguien, porque en la clase que viene vamos a hacer un trabajo, ¿sí? Les voy a dejar presentado a Marcelo en la escuela.
porque en la clase que viene vamos a seguir pensando el aprendizaje en el contexto escolar. ¿Me pueden decir, este es Marcelo? ¿Me pueden decir algo de Marcelo a través de esto que ven? Lo que percibimos a partir de la imagen, de las imágenes. Sí. En la primera imagen se lo ve frustrado, se lo ve como abatido por algo, no sabemos qué, y después también en la segunda imagen percibo que se lo ve como sometido. Se ve que hay alguien que le está diciendo algo fuerte y el nene se tiene que quedar calladito. O tal vez relacionado con las capacidades diferentes, ¿no? De cada alumno. ¿Qué más? Que es el mismo niño que al llegar, o sea, está en la escuela, está en su mundo, digamos, ¿no? A partir de lo que le está pasando, y al llegar a su casa, a su hogar, prácticamente se descarga en el llanto después de la mala experiencia de la escuela. O de su entorno familiar, capaz que tiene algún problema en su familia y que en la escuela lo tiene que disimular porque no lo tienen en cuenta tampoco. Bueno, También, También podría ser, por ejemplo, en la primera imagen, si se la analiza, digamos, es que ese niño tendría muchos prejuicios encima por lo que en que se destaque, por lo tanto le estaría afectando, y eso, digamos, eso en lo que es bueno, si lo relacionamos con la sombra de fondo, es lo que lo estaría tapando por lo que le dicen los demás, padres, amigos, y que eso después repercute en lo de abajo, como por ejemplo podemos ver que creo que tiene un papelito o algo, quizás él estaba jugando, lo estaba armando, y alguien lo retó por no haber estado prestando atención, pero simplemente por ahí a él no le interesaba la forma en la que se estaba dando. muy bien, muy bien. Bueno, gente linda, los voy a dejar así en esta clase de hoy, ¿no? Con esta placa de Marcelo en la escuela, que es con la que vamos a abrir la clase siguiente, ¿sí? Van a tener algo más de información de Marcelo para que podamos hacer la tarea, por supuesto, no es la única esta información que van a tener de Marcelo, pero ya se los presenté, ¿sí? Y lo que sí les voy diciendo que en la clase que viene les voy a presentar el trabajo práctico de psicología, el primer trabajo práctico de psicología educacional, ¿sí? Vamos a tratar de acompasar esto porque tenemos didáctica y ahora psicología para manejar un poco los tiempos. Así que la clase que viene ya vamos a seguir con Marcelo, ustedes se van armando estas hipótesis, se quedan pensando acerca de Marcelo, dieron algunas posibilidades, ¿sí? Y en la próxima clase, con el trabajo práctico, vamos a trabajar más cosas acá junto a Marcelo. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Espero que vayan muy bien con la lectura, ¿sí? Espero que la lectura de los materiales sea comprensiva. Yo sigo acompañando las clases con los Power porque esto es como el núcleo más duro para después poder trabajar teorías. Las teorías no las podemos trabajar si acá no comprendemos la complejidad del aprendizaje. Y es tan fundamental comprender la complejidad del aprendizaje que nos tenemos que detener este tiempo. Entonces, vayan trabajando con las cosas que no entienden, con las cosas que les quedan colgados, hay vocabulario específico, hay un montón de cuestiones acá para que ustedes hagan un buen trabajo con la bibliografía hasta el momento en que estamos acá. Fíjense que hasta podríamos dar otros argumentos ante la pregunta ¿qué nos hace humanos? ¿Sí? Ahora podríamos argumentar qué nos hace humanos desde la complejidad del aprendizaje, tendríamos la misma pregunta, pero otras formas de darle respuesta, otras cosas, ¿sí? Y esas mismas preguntas que vamos sosteniendo al final del año las tenemos que cerrar. ¿Sí? Tenemos que poner ahí una forma de respuesta para esas preguntas.
estamos, acuérdense, cierren la carpeta de hoy con esta expresión, aquello que será como profesores siempre nuestro más grande desafío, comprender el aprendizaje. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Bueno, si no hay preguntas, si la cosa puede quedar acá, nos empezamos a saludar y que bueno, tengan un buen fin de semana y una linda semana hasta que nos volvamos a encontrar. ¿Sí? Que estén muy, muy bien. Chao, profe. Profe, buen fin de... Me Fin de encantó profe. estar con ¡Feliz ustedes. día del profe universitario! Me olvidé de saludarte. Dale, nos autosaludamos. Bueno, que estén súper, súper, súper bien. Gracias, igualmente, profe, hasta luego. Igual.